La segunda venida de Cristo, señales y advertencias. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y así, en la plenitud de los tiempos, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Su promesa de volver resuena a través de los siglos, como el eco de una trompeta celestial que llama a la humanidad a un despertar santo. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 27. Este regreso no es un misterio envuelto en oscuridad, sino una revelación de amor y justicia. Las señales en el cielo y en la tierra son susurros del Altísimo, que nos invitan a la reflexión y a la oración. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 25. Estos fenómenos son el preludio de un nuevo amanecer, un recordatorio de que el Creador gobierna sobre toda la creación. En medio de tribulaciones y engaños, la voz del buen pastor llama a sus ovejas a perseverar en la fe, a no dejarse llevar por falsos profetas y doctrinas errantes. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 4 y 5. La claridad de la palabra es un faro en la tormenta, guiando a los fieles hacia la verdad eterna. La oración se eleva como incienso ante el trono de Dios, un puente entre lo finito y lo infinito. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Epístola a los Colosenses, capítulo 4, versículo 2. En la intimidad del diálogo con el Padre, el alma encuentra consuelo y fortaleza para enfrentar las pruebas que preceden al glorioso retorno del Salvador. Así, el amor del Padre se manifiesta a través de Jesucristo, quien intercede por nosotros y nos invita a vivir en santidad. Y el que de testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20. En esta promesa se encuentra la esperanza inquebrantable de que el final de los tiempos es el principio de la eternidad en la presencia de Dios. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y pensamientos en Él. Suscríbete al canal Palabra Eterna. El mundo sigue su curso, como un río que nunca cesa en su fluir, llevando consigo las esperanzas y los temores de la humanidad. En cada latido de la creación, en cada suspiro del viento, resuena la promesa del regreso del Rey de Reyes, quien vendrá a juzgar a vivos y muertos con amor y justicia. Mientras esperamos, las Escrituras nos invitan a vivir en la luz, a ser hijos del día y no de la noche. Porque vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primera Epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. La vigilancia espiritual es un llamado constante a mantenernos despiertos, a no dejarnos arrullar por la comodidad de lo mundano. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 13. La parábola de las 10 vírgenes nos recuerda la importancia de tener nuestras lámparas encendidas, de estar preparados para encontrarnos con el novio en cualquier momento. En este tiempo de espera, la comunidad de creyentes es como un cuerpo vivo, donde cada miembro tiene un papel vital que desempeñar. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Primera Epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Unidos en amor y servicio, los fieles son llamados a edificar el reino de Dios en la tierra, a ser sal y luz en
Un mundo que anhela redención. La oración no es un monólogo, sino un diálogo con el Padre que nos moldea y transforma. En ella encontramos la guía del Espíritu Santo, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué pedir. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. Así, nuestras palabras se convierten en una melodía que asciende al cielo, un canto de esperanza que anticipa el encuentro final con nuestro Salvador. En el corazón de la oración habita la gratitud, un reconocimiento de la bondad divina que nos sostiene. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera Epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Este agradecimiento es una ofrenda pura, un reflejo de la confianza en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La espera se convierte en un tiempo de crecimiento, de maduración espiritual, donde la fe se fortalece como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1. Así, la vida del creyente es un testimonio vivo de la gracia de Dios que transforma corazones y renueva mentes. Mientras el mundo sigue girando, la promesa de la venida de Cristo se mantiene como un ancla firme en el mar tempestuoso de la existencia. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Segunda Epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Esta certeza de la eternidad impregna cada acto de fe, cada gesto de amor y servicio. El llamado del Evangelio es a vivir de manera íntegra, reflejando la luz de Cristo en nuestras acciones diarias. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 16. En esta luminiscencia, el mundo puede ver una muestra del reino venidero, un anticipo del banquete celestial que espera a los redimidos. Los discípulos de Jesús, aunque separados por siglos y geografías, forman una cadena inquebrantable de testigos que proclaman la buena nueva de salvación. Id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. En esta misión, se manifiesta la esencia del llamado cristiano, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. A medida que el día del Señor se aproxima, la creación entera gime como si estuviera en dolores de parto, esperando la revelación gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 22. En este proceso, cada alma redimida contribuye al propósito eterno del Creador, siendo copartícipe de su obra redentora. En la quietud de la espera, los corazones se vuelcan hacia el Padre, buscando en él la paz que el mundo no puede dar. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27. Esta paz es un don precioso que calma las aguas turbulentas del espíritu y ofrece refugio en medio de las tormentas. El amor de Dios es la fuerza que impulsa la historia hacia su culminación, un amor que se manifestó en la cruz y que promete un nuevo comienzo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Este amor es el fundamento sobre el cual se edifica la esperanza de la humanidad,
una esperanza que no defrauda porque está arraigada en la verdad eterna. El misterio de la segunda venida de Cristo se despliega ante nuestros ojos como un tapiz de colores vivos, tejido con hilos de profecía y promesa. Mirad, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 7. En este llamado a la fidelidad, se revela la invitación a vivir en santidad y obediencia, a ser hallados irreprensibles en el día del Señor. La expectación no es simplemente un acto pasivo, sino un compromiso activo con la justicia, la misericordia y la humildad. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. En este camino, se encuentra el corazón de la devoción cristiana, un corazón que palpita al ritmo del amor divino. El Espíritu Santo, enviado por el Padre en el nombre de Jesucristo, habita en los corazones creyentes, guiando, consolando y fortaleciendo a la Iglesia. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26. Así, el pueblo de Dios camina no en su propia fuerza, sino en el poder del Espíritu que renueva y vivifica. La certeza del regreso de Cristo invita a una vida de servicio y entrega, reflejando el amor sacrificial del Salvador. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 45. Este servicio es una respuesta al amor recibido, una expresión tangible de la fe que se vive en comunidad. La esperanza cristiana no es una ilusión, sino una realidad cimentada en la resurrección de Jesús, el primogénito de entre los muertos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Esta resurrección es la promesa de que la muerte no tiene la última palabra, sino que la vida eterna es el destino de aquellos que creen. En cada generación, los seguidores de Cristo son llamados a testificar de su amor, a ser embajadores de su reino en un mundo que clama por redención. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. En este papel, se refleja la misión de reconciliar a la humanidad con su Creador, de ser portadores de la luz en la oscuridad. La enseñanza de Jesús sobre la oración nos invita a acercarnos al Padre con confianza, sabiendo que Él escucha nuestras súplicas. Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. En esta promesa, se encuentra la seguridad de que nuestras oraciones no son en vano, sino que suben como un perfume fragante ante el trono de Dios. En el silencio del alma, el creyente encuentra a su Creador y en esa intimidad descubre la profundidad del amor divino. Sed pues, imitadores de Dios como hijos amados. Epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 1. Esta imitación no es una carga, sino una invitación a participar en la naturaleza divina, a ser reflejos de su bondad y misericordia. El amor fraternal es el vínculo que une a la comunidad de creyentes, un amor que se manifiesta en actos concretos de compasión y servicio. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 14. En este amor, se encuentra la esencia del Evangelio, una fuerza que transforma corazones y construye puentes de reconciliación. La promesa de la segunda venida de Cristo es un ancla segura y firme que sostiene a los fieles en medio de las pruebas y tribulaciones.
Esta esperanza la tenemos como una ancla del alma, segura y firme. Epístola a los Hebreos, capítulo 6, versículo 19. En esta esperanza se encuentra la certeza de que lo que aún no se ve es más real que lo visible, y que el reino de Dios ya está entre nosotros, creciendo en cada gesto de amor y verdad. Las palabras finales de la Escritura nos llaman a la expectativa y al deseo ferviente de que se cumpla la promesa del Señor. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20. Con esta oración en nuestros labios, aguardamos el día glorioso en que el cielo y la tierra se unirán en un canto de alabanza al Cordero. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Suscríbete al canal Palabra Eterna. La vida de fe se despliega como un viaje, un peregrinaje hacia la ciudad celestial, guiados por la estrella de la mañana que nunca se extingue. En este caminar, la Escritura se convierte en un mapa luminoso que nos orienta y nos consuela. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105. En cada paso, el corazón encuentra reposo en la certeza de que el pastor no nos abandona, sino que nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. La comunión entre los creyentes es un reflejo del amor trinitario, donde cada encuentro es una oportunidad para vivir la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esforzándoos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 3. En esta unidad, la diversidad de dones y ministerios se entrelaza para formar un cuerpo armonioso que glorifica al Señor. La oración comunitaria se eleva como un coro que atraviesa los cielos, uniendo las voces de los santos en una sola melodía de alabanza. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 20. En esta promesa, la presencia de Cristo se hace palpable, y la Iglesia se convierte en un santuario donde el amor de Dios se manifiesta con poder. El Espíritu Santo, como viento invisible que sopla donde quiere, renueva la faz de la tierra y enciende en los corazones una pasión por el reino. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 8. Esta renovación es un testimonio del poder transformador de Dios, que hace nuevas todas las cosas. La adoración es el latido del alma que reconoce la grandeza del Creador, un acto de entrega total que trasciende las palabras. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23. En este encuentro divino, el creyente experimenta la plenitud de la vida en Cristo, una vida que rebosa de gozo y propósito. El amor ágape, un amor incondicional y sacrificial, es la esencia misma del Evangelio y el mandato supremo del Salvador. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 12. En este amor se encuentra la fuerza para superar las barreras y construir puentes de reconciliación, reflejando el carácter de Cristo en cada relación. La esperanza en la venida de Cristo impulsa a los creyentes a vivir en santidad y a proclamar la buena nueva con valentía. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios, y velad en oración. Primera Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7. En este llamado, se revela la urgencia de llevar la luz del Evangelio a un mundo que anhela redención y verdad. La palabra de Dios es viva y eficaz, y en ella encontramos la revelación de su
voluntad para nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Esta palabra nos invita a la reflexión y al discernimiento, a abrir nuestros corazones a la verdad que libera y transforma. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, es llamada a ser un refugio de amor y compasión, un lugar donde la gracia de Dios se experimenta en comunidad. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 44. En esta comunión, se cumple el deseo de Cristo de que todos sean uno, como Él y el Padre son uno. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, una alegría que brota de la relación íntima con el Creador y no depende de las circunstancias externas. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, gozaos. Epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Este gozo es un testimonio vivo de la presencia de Dios en nuestras vidas, un faro que atrae a otros hacia la fuente de toda alegría. La obra de Cristo en la cruz es el acto supremo de amor, un sacrificio que abrió el camino a la reconciliación y la vida eterna. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 6. En este sacrificio, encontramos el fundamento de nuestra fe, una fe que se vive con gratitud y dedicación. La creación misma espera con ansias la manifestación de los hijos de Dios, un anhelo que refleja el deseo del Creador de restaurar todas las cosas. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 19. En este anhelo se encuentra la promesa de un futuro glorioso, donde el reino de Dios se establecerá plenamente. En el camino de la fe, la paciencia es una virtud que se cultiva en la espera del cumplimiento de las promesas divinas. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículos 35 y 36. Esta paciencia es una expresión de confianza en el tiempo perfecto de Dios, una confianza que sostiene y fortalece. El servicio cristiano es una respuesta al amor de Dios, un acto de adoración que se traduce en acciones concretas de ayuda y compasión. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. En estas obras, se manifiesta el carácter de Cristo y se cumple el mandato de amar al prójimo como a uno mismo. La promesa de la vida eterna es una fuente de esperanza que da sentido y propósito a nuestra existencia. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera Epístola de Juan, capítulo 2, versículo 25. Esta promesa es el anhelo de todo corazón que busca a Dios, un anhelo que se cumple en la presencia eterna del Creador. El poder de la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe, una victoria sobre la muerte que asegura nuestro futuro glorioso. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Primera Epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. En esta resurrección, encontramos la garantía de que nuestra fe no es en vano, sino que está anclada en la verdad eterna. El Espíritu Santo, como guía y consolador, nos capacita para vivir una vida que agrada a Dios y da testimonio de su amor. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. En este poder, somos llamados a ser testigos fieles, a proclamar la obra redentora de Cristo a todas las naciones. El reino de Dios, aunque invisible a los ojos del mundo, está presente en el corazón de cada creyente que vive conforme a su voluntad.
El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Epístola a los Romanos, capítulo 14, versículo 17. Este reino se manifiesta en la vida de aquellos que buscan primeramente la justicia y el amor de Dios. La oración es el aliento del alma, una conexión continua con el Padre que alimenta y renueva. Orad sin cesar. Primera Epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. En esta práctica constante, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con valentía y fe, sabiendo que no estamos solos. La palabra de Dios es un tesoro inagotable de sabiduría y guía, una lámpara que ilumina nuestro camino en medio de la oscuridad. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda Epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. En esta palabra, encontramos la verdad que nos libera y nos transforma, guiándonos a una vida de santidad y propósito. La comunión de los santos es una bendición que fortalece y edifica la Iglesia, un reflejo de la unidad que Cristo deseó para sus seguidores. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. En esta comunión, experimentamos el amor de Dios y el apoyo mutuo, caminando juntos hacia la meta celestial. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, una confianza en el carácter fiel de Dios que nunca falla. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. En esta fe, caminamos con seguridad, sabiendo que aquel que prometió es fiel para cumplir. El amor de Dios es el fundamento sobre el cual se edifica nuestra esperanza, un amor que se manifestó en la cruz y continúa transformando vidas. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Primera Epístola de Juan, capítulo 4, versículo 9. En este amor, encontramos la razón de nuestro ser, una fuente inagotable de paz y alegría. La senda de la fe se extiende ante nosotros como un camino serpenteante que invita a la confianza en el Creador de todas las cosas. En el silencio de la naturaleza, el murmullo de los ríos y el susurro de las hojas hablan de la majestad del Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 1. A través de cada elemento de la creación, se despliega la sabiduría divina que sostiene el universo. Mientras avanzamos en este viaje espiritual, se nos llama a cultivar un corazón humilde y contrito, dispuesto a ser moldeado por las manos del alfarero. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. En la humildad encontramos el espacio para que Dios obre en nosotros, transformando nuestras vidas en un reflejo de su amor. La comunidad de fe es un mosaico de historias entrelazadas por la gracia, un testimonio viviente de la obra redentora de Cristo. En la diversidad de experiencias y dones, el cuerpo de Cristo se edifica y crece, manifestando el amor de Dios al mundo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 14. Así, fortalecidos en unidad, nos mantenemos firmes en la verdad que nos ha sido revelada. La adoración es un acto sagrado que trasciende lo temporal, un anticipo de la alabanza eterna que se entonará en la presencia del Rey. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Primer libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 8.
En cada canto, en cada palabra pronunciada con devoción, nuestros corazones se elevan hacia el trono de gracia, reconociendo la soberanía de nuestro Dios. El llamado a la santidad es un eco de la invitación divina a ser partícipes de su naturaleza, a vivir conforme a la verdad que hemos recibido. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15. En este llamado, encontramos la guía para caminar en integridad, reflejando la luz de Cristo en un mundo necesitado de redención. La oración es un refugio de paz, un diálogo constante con el Padre que nos sostiene en los momentos de dificultad y alegría. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 16. En esta comunión, encontramos el poder de la intercesión, un puente entre el cielo y la tierra que trae sanidad y restauración. A través de las pruebas, la fe se fortalece y se purifica como el oro en el crisol, revelando un carácter que refleja la gloria de Dios. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, Primera Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7. En cada desafío, el amor del Padre nos abraza y nos impulsa a confiar en su propósito eterno. El amor es el vínculo perfecto que une a los creyentes, una fuerza poderosa que supera las diferencias y crea comunidad. Sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 14. En este amor, se manifiesta la presencia de Cristo, quien nos llama a amar como Él nos ha amado. La esperanza en las promesas de Dios es una ancla segura, un fundamento firme que nos sostiene cuando los vientos de la incertidumbre soplan con fuerza. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23. En esta esperanza, encontramos la paz que el mundo no puede dar, una paz que trasciende todo entendimiento. El Espíritu Santo nos capacita para vivir vidas llenas de propósito y significado, guiándonos en el camino de la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13. En su guía, descubrimos la plenitud de la vida en Cristo, una vida que impacta y transforma. La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría, un tesoro que alimenta nuestra alma y nos guía en el camino de la justicia. Tu palabra es verdadera desde el principio, y cada uno de tus justos juicios dura para siempre. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 160. Al meditar en ella, nuestra mente se renueva y nuestros pasos se dirigen hacia la voluntad del Creador. La vida en comunidad es un reflejo del amor trinitario, una oportunidad para vivir en unidad y servicio mutuo. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Epístola de Santiago, capítulo 3, versículo 16. En la armonía de la comunión fraternal, encontramos la fortaleza para enfrentar juntos los desafíos de la vida. El servicio es la manifestación del amor de Cristo en acción, un testimonio de la gracia que hemos recibido y que compartimos con los demás. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 45. Al seguir su ejemplo, nuestras vidas se convierten en un faro de esperanza para quienes están en necesidad. La adoración en espíritu y en verdad es un acto de entrega que nos conecta con el corazón del Padre, una experiencia que transforma nuestro ser. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 24.
En esta adoración, encontramos la esencia de nuestra relación con Dios, una relación que se nutre de amor y obediencia. A medida que nos acercamos a la culminación de los tiempos, el llamado a la santidad se vuelve más urgente, un recordatorio de que somos ciudadanos de un reino eterno. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20. En esta espera activa, vivimos con la certeza de que somos parte de una realidad que trasciende lo temporal. La oración es un vínculo sagrado entre lo divino y lo humano, una expresión de nuestra dependencia del Creador que escucha y responde. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. En cada palabra pronunciada en fe, encontramos el consuelo y la dirección que solo Dios puede proveer. La promesa de la vida eterna es la culminación del amor de Dios por nosotros, un regalo que nos invita a vivir con propósito y esperanza. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3. En esta promesa, encontramos la motivación para seguir adelante, sabiendo que nuestro destino final es la comunión eterna con nuestro Creador. El poder de la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra victoria sobre la muerte y el pecado, una fuente de esperanza que nunca se apaga. Porque si hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 5. En esta resurrección, se nos asegura que la vida en Cristo es una vida de triunfo y transformación. La comunión del Espíritu Santo es una experiencia que nos renueva y nos capacita para vivir en plenitud, reflejando la luz de Cristo al mundo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Segunda Epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. En esta comunión, encontramos el poder para ser testigos fieles de su amor y verdad. Mientras aguardamos el retorno del Rey, nuestras vidas se convierten en una ofrenda de amor y gratitud, un canto de alabanza que se eleva al cielo. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Segunda Epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. En esta espera, vivimos con la seguridad de que nuestras vidas están en las manos del Creador, quien nos llama a participar en su obra redentora. En el corazón de la creación, se escucha el murmullo del amor eterno que llama a cada alma a la reconciliación con su Creador. La tierra gime y suspira por la manifestación de los hijos de Dios, anhelando el día en que toda lágrima será enjugada y el dolor será un recuerdo distante. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. En esta visión, la esperanza se convierte en realidad, y la promesa del reino alcanza su plenitud. A través de las épocas, la voz de los profetas ha resonado, proclamando el día del Señor y llamando al arrepentimiento. Convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Libro de Joel, capítulo 2, versículo 12. La urgencia de este llamado reverbera en los corazones, invitando a dejar atrás el camino del error y abrazar la senda de la justicia. En el arrepentimiento genuino, el alma encuentra restauración y paz. La fe no es un mero asentimiento intelectual, sino una confianza activa que nos impulsa a actuar con valentía. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 26.
En este dinamismo, la fe cobra vida y se manifiesta en actos de amor y misericordia que transforman nuestro entorno, reflejando el carácter de Cristo. En la búsqueda de la verdad, el Espíritu Santo nos guía y nos ilumina, revelando los misterios del reino, el cual también nos selló, y nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones, segunda Epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 22. Este sello es una garantía de nuestra herencia eterna, un testimonio de que pertenecemos a Dios y somos partícipes de su propósito redentor. La vida en Cristo es una invitación a participar de su sufrimiento y su gloria, a tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 29. En este camino, encontramos fortaleza en la debilidad y gozo en medio de las pruebas, sabiendo que nuestra recompensa está asegurada en los cielos. El amor de Dios se derrama en nuestros corazones, transformándonos y capacitando para amar como Él nos ama. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 16. En este amor, encontramos la fuente de toda verdadera alegría y el motor que impulsa nuestras acciones de compasión y servicio. La promesa de la resurrección nos da una esperanza viva, una certeza de que la muerte ha sido vencida y la vida eterna nos aguarda. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. En esta esperanza, caminamos confiados, sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos. El reino de Dios se extiende en lo invisible y lo visible, una realidad que transforma corazones y sociedades. El reino de Dios está entre vosotros, Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 21. Este reino, aunque no se perciba con los ojos, es una fuerza poderosa que cambia vidas y establece la justicia, la paz y el amor en un mundo quebrantado. La oración es el aliento del alma, un lugar de encuentro con el Padre que conoce nuestras necesidades y anhelos. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 6. En la intimidad de la oración, encontramos el descanso y la dirección que solo el Creador puede ofrecer, una guía que ilumina nuestro caminar diario. La Biblia, como carta de amor de Dios a la humanidad, revela su carácter, su voluntad y su plan para nuestras vidas. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105. En sus páginas, hallamos la sabiduría que necesitamos para vivir con integridad y propósito, una sabiduría que nos lleva a ser agentes de cambio en el mundo. El llamado a ser discípulos de Cristo es un llamado a la transformación, a vivir conforme a la verdad y a reflejar su amor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. En esta entrega, hallamos nuestra verdadera identidad y misión, siendo luz en la oscuridad y sal de la tierra. El Espíritu Santo nos otorga dones y nos capacita para el ministerio, para edificar la iglesia y extender el reino. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. En la diversidad de dones, encontramos la unidad del cuerpo de Cristo, un cuerpo que funciona en armonía para la gloria de Dios. La comunión de los santos es un refugio de amor y apoyo mutuo, una familia en la fe donde cada uno es valorado y cuidado.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. En esta comunidad, experimentamos el amor tangible de Dios y el poder de la unidad. El servicio a los demás es una expresión del amor de Cristo, un acto de obediencia que refleja su carácter en el mundo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 27. Al seguir su ejemplo, nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo del Evangelio, una luz que guía a otros hacia la verdad. En la espera del regreso de Cristo, vivimos con expectativa y preparación, sabiendo que el día se acerca. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 27. Esta espera nos impulsa a vivir con propósito, a ser testigos fieles de su amor y gracia. La confianza en las promesas de Dios nos da la fuerza para perseverar, sabiendo que Él es fiel para cumplir. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16. En esta confianza, encontramos el valor para enfrentar cada desafío con fe y esperanza. La adoración es un acto de rendición total, un momento sagrado donde nuestros corazones se elevan al Creador en gratitud y alabanza. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Libro de los Salmos, capítulo 136, versículo 1. En la adoración, experimentamos la cercanía de Dios y la renovación de nuestras almas, un encuentro que nos transforma y nos llena de paz. La fe es el cimiento sobre el cual edificamos nuestras vidas, una confianza inquebrantable en el carácter de Dios y sus promesas. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. En esta fe, caminamos con seguridad, sabiendo que nuestro destino está en manos del Creador. El amor de Dios es un amor que trasciende el entendimiento humano, un amor que se extiende a cada rincón de la creación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Este amor es la fuerza que sostiene el universo y la esperanza que nos impulsa a amar a otros como hemos sido amados. A medida que nos acercamos al cumplimiento de las promesas divinas, vivimos con la certeza de que nuestra redención está cerca. Levantaos y alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 28. En esta certeza, encontramos la motivación para seguir adelante, sabiendo que el futuro está asegurado en el amor de Dios. La luz del amanecer se filtra a través de las hojas, recordándonos que cada día es un don precioso, una oportunidad para caminar en la luz del Señor. En el despertar de la creación, el amor del Padre se renueva, llamándonos a vivir en su propósito eterno. La belleza de lo creado es un reflejo del carácter de Dios, una obra maestra que proclama su gloria. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 20. El amor ágape, ese amor sacrificial e incondicional, nos invita a amar sin medida y sin reservas, reflejando el amor de Cristo. En este amor, encontramos el poder para sanar heridas, restaurar relaciones y construir puentes de reconciliación. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 13.
Este amor es el fundamento del servicio cristiano, una llamada a entregarnos por los demás, siguiendo el ejemplo del Salvador. En la oración, nos encontramos con el misterio de la comunión divina, un espacio donde nuestras almas se alinean con el corazón de Dios. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 6. En esta intimidad, nuestras peticiones se convierten en cánticos de adoración, y nuestras preocupaciones se transforman en confianza en su providencia. El Espíritu Santo nos guía en el camino de la verdad, revelando las profundidades del amor de Dios y capacitándonos para vivir con propósito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 16. En esta certeza, encontramos la identidad que nos define y nos impulsa a vivir como hijos amados, libres y llenos de esperanza. La comunidad de creyentes es un testimonio viviente de la obra redentora de Cristo, un lugar donde el amor se convierte en acción y la fe en servicio. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 24. En esta comunidad, hallamos el apoyo necesario para enfrentar las pruebas y la alegría de compartir la vida en Cristo. El llamado a la santidad es una invitación a vivir conforme al carácter de Dios, a ser luz en medio de la oscuridad y sal en un mundo que necesita sabor. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 48. En esta búsqueda, el Espíritu nos transforma, renovando nuestras mentes y conformándonos a la imagen de Cristo. El reino de Dios se extiende como un tesoro escondido, una realidad que se manifiesta en lo cotidiano a través de actos de amor y justicia. Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 14. En la proclamación de este reino, cada creyente es un embajador que lleva el mensaje de reconciliación y esperanza a todos los rincones del mundo. La paz que sobrepasa todo entendimiento es un don divino que guarda nuestros corazones en medio de la tormenta, un refugio seguro en tiempos de incertidumbre. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7. En esta paz, encontramos el descanso que solo el Creador puede ofrecer, una tranquilidad que fortalece y renueva. El misterio de la Trinidad nos revela la comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un amor que trasciende nuestra comprensión y nos invita a participar de su gozo eterno. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 16. En esta relación divina, encontramos el modelo para nuestras propias relaciones, una unión que se fundamenta en el amor y la fidelidad. A medida que esperamos el regreso glorioso de Cristo, vivimos con expectativa y preparación, conscientes de que cada día es un regalo para vivir plenamente. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 44. En esta preparación, cultivamos una vida de oración y servicio, siendo vigilantes y fieles hasta el fin. La palabra de Dios es un manantial inagotable de verdad y vida, una guía que ilumina nuestro camino y nos da discernimiento en cada decisión. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda Epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16.
Al meditar en sus enseñanzas, somos transformados y equipados para toda buena obra, reflejando el carácter del Creador en nuestra vida diaria. La adoración es el reflejo de un corazón agradecido, un acto de reconocimiento de la grandeza y la bondad de Dios, que se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová, toda la tierra. Libro de los Salmos, capítulo 96, versículo 1. En la adoración, nuestras almas se elevan al cielo, y el amor del Padre se derrama sobre nosotros, renovándonos con su presencia. El amor de Dios es la fuerza que sustenta el universo, un amor que se extiende más allá de lo que podemos imaginar y nos invita a participar en su obra redentora. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Segunda Epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Este amor es el motor de nuestra fe, el motivo que nos impulsa a vivir con propósito y pasión. El testimonio de los santos a lo largo de la historia es un ejemplo de fidelidad y perseverancia, una inspiración que nos anima a seguir adelante en el camino de la fe. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. En su legado, encontramos la fuerza para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, fijando nuestra mirada en Jesús. La reconciliación es el corazón del mensaje del Evangelio, un llamado a restaurar nuestra relación con Dios y con los demás. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Segunda Epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. En esta reconciliación, hallamos la paz que trasciende las barreras y une a la humanidad en un solo propósito. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, una alegría que no depende de las circunstancias, sino que brota del conocimiento de su amor y fidelidad. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Este gozo es un testimonio vivo de la presencia de Dios en nuestras vidas, una luz que brilla en medio de la oscuridad. La fidelidad de Dios es una roca inamovible, un fundamento seguro que nos sostiene en cada tormenta. Grande es tu fidelidad, Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23. En su fidelidad, encontramos la seguridad de que sus promesas se cumplirán, y su amor nunca nos dejará. El llamado a ser sal y luz es una invitación a vivir como embajadores del reino, reflejando la justicia y el amor de Dios en cada interacción. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13. En este llamado, encontramos nuestra misión y propósito, siendo agentes de cambio en un mundo que anhela redención. El horizonte se tiñe de colores cálidos mientras el sol se pone, una imagen que refleja la promesa de un nuevo amanecer en Cristo. Cada día trae consigo la oportunidad de vivir en la gracia y en la verdad del Evangelio, permitiendo que el amor de Dios nos renueve y nos transforme. En la quietud de la tarde, la creación entera parece unirse en un coro silencioso de alabanza al Creador, quien sostiene todas las cosas con su poder. La misericordia de Dios es una fuente inagotable de consuelo, una manifestación de su compasión y bondad hacia sus hijos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. En esta misericordia, encontramos el perdón y la restauración que anhelamos, una invitación a dejar atrás el peso del pecado y caminar en libertad. El discipulado es una jornada continua de aprendizaje y crecimiento, un proceso en el que somos conformados a la imagen de Cristo.
y el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 24. En esta senda, descubrimos el verdadero significado de la entrega y el servicio, siguiendo los pasos de aquel que nos amó primero. La justicia de Dios se revela en su obra redentora, un acto de amor que restaura el orden y trae paz a un mundo quebrantado. Porque yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 24. En su justicia, encontramos la esperanza de un futuro donde la verdad y el amor prevalecerán, una visión que nos inspira a trabajar por la paz y la reconciliación. La esperanza en la resurrección nos anima a vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que la muerte ha sido derrotada y la vida triunfa. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera Epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. En esta esperanza, encontramos el valor para enfrentar cada desafío con confianza, sabiendo que nuestra vida está escondida en Cristo. El poder de la oración es un testimonio de la fe que mueve montañas, una conexión directa con el Creador que escucha nuestras súplicas. La oración eficaz del justo puede mucho. Epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 16. En la oración, encontramos la fuerza para perseverar, el consuelo en el dolor y la guía en el camino, un recordatorio constante de que no estamos solos. La belleza del perdón es un reflejo del corazón de Dios, una gracia que nos libera y nos invita a extender la misma compasión a los demás. Perdonad, y seréis perdonados. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 37. En el acto de perdonar, experimentamos la restauración de las relaciones y la paz que solo el amor de Dios puede traer. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es un proceso continuo de renovación y santificación, un camino hacia la plenitud de vida en Cristo. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. En esta transformación, encontramos la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios, siendo sus testigos en el mundo. El amor fraternal es el vínculo que fortalece la comunidad de creyentes, un amor que se manifiesta en el servicio desinteresado y el apoyo mutuo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 10. En esta comunión, experimentamos la presencia tangible de Cristo, quien nos llama a ser uno en su amor. La gracia de Dios es un regalo inmerecido que nos transforma y nos capacita para vivir en santidad, una manifestación de su amor inagotable. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. En esta gracia, encontramos la libertad para ser quienes fuimos creados para ser, reflejando la imagen del Creador en todo lo que hacemos. La fidelidad en el servicio es una respuesta al amor de Dios, un compromiso de utilizar nuestros dones y talentos para el bien común. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. En el servicio, encontramos nuestro propósito y la alegría de contribuir al reino de Dios en la tierra. La palabra de Dios es un refugio seguro en tiempos de incertidumbre, una fuente de verdad que nos guía y nos consuela. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 160. En sus enseñanzas, hallamos la sabiduría para discernir el camino correcto y la fuerza para
Perseverar en la fe. El gozo de la salvación es una expresión de la libertad que encontramos en Cristo, una alegría que brota del conocimiento de que somos amados y aceptados por Dios. Devuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 12. En este gozo, experimentamos la renovación de nuestro espíritu y la motivación para compartir la buena nueva con todos. La comunidad de fe es un lugar de crecimiento y apoyo, un espacio donde podemos compartir nuestras cargas y celebrar nuestras victorias. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2. En esta comunidad, encontramos el amor y el aliento necesarios para perseverar en nuestro caminar espiritual. La adoración es una respuesta natural al amor y la grandeza de Dios, un acto de entrega total que nos conecta con lo divino. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Libro de los Salmos, capítulo 150, versículo 2. En la adoración, nuestros corazones son elevados y nuestras almas renovadas, encontrando en Dios el gozo pleno. La promesa de la vida eterna nos da una esperanza que trasciende las circunstancias temporales, una certeza de que lo mejor está por venir. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 22. En esta promesa, vivimos con la expectativa de la plenitud de vida en la presencia de nuestro Salvador. El testimonio de los apóstoles nos inspira a vivir con valentía y fidelidad, siguiendo el ejemplo de aquellos que entregaron sus vidas por el Evangelio. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera Epístola de Juan, capítulo 5, versículo 13. En su legado, encontramos la motivación para ser testigos fieles de la verdad y el amor de Dios. El amor de Dios es un refugio en tiempos de tormenta, un ancla segura que nos sostiene cuando todo parece incierto. Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador, mi Dios, mi peña, en quien confiaré. Libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 2. En su amor, hallamos la seguridad de que nunca estamos solos, y la fuerza para enfrentar cualquier desafío con fe. La oración es el aliento del alma, una conversación continua con el Padre que nos nutre y nos fortalece. Orad sin cesar. Primera Epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. En la constancia de la oración, encontramos la dirección y el consuelo que solo Dios puede proporcionar, una fuente inagotable de paz y esperanza. A medida que nos acercamos al cumplimiento de las promesas de Dios, vivimos con la expectativa de la redención completa, sabiendo que el Señor hará nuevas todas las cosas. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. En esta expectativa, encontramos la fuerza para perseverar y la esperanza de un futuro glorioso en la presencia de nuestro Creador.